vetadas, que ninguna de ellas estaba vetada para llegar no a alcaldías o a gubernaturas o a diputaciones, senadurías, sino a la presidencia de la República. Entonces, que la transición democrática mexicana concluirá cuando a la presidencia de la República de este país llegue la izquierda. Una, y dos, cuando como producto de eso lleguemos a un nuevo acuerdo en lo fundamental, a ese nuevo consenso que necesitamos, que yo siempre lo he, bueno, no siempre, no, tampoco voy a decir mentiras, pero hace ya varios años vengo diciendo que México necesita una nueva constitución, que ya esta constitución no aguanta más parches, que además es un modelo equivocado, que no necesitamos un proyecto de nación a futuro, sino una guía al presente del comportamiento cotidiano de la sociedad, y que además sea ya no producto de una confrontación militar como han sido las tres anteriores, sino de un consenso nacional. Ese fue un poco la conclusión de cuándo terminaría la transición. No sabemos dónde empezó, por lo menos yo no lo tengo claro, pero cuándo terminaría ahí. Y la otra cosa que Alejandro desarrolló muy bien en el texto fue esta proclividad de los mexicanos a hacer las cosas de manera improvisada, a no planear, es decir, en todas partes del mundo la historia tiene más dosis de espontaneidad de la que le queremos atribuir, pero en México sí exageramos. Una revolución ideológica como la francesa, como la rusa, como la china, en México pues es algo exótico, ¿no? Es decir, no hay nada más espontáneo que la Revolución Mexicana. Yo recuerdo que platiqué con Friedrich Katz, que en paz descanse, cuando acababa de terminar el libro de la Guerra Secreta en México, y yo lo había leído y me había fascinado porque me daba la impresión de que Katz había empezado tratando de demostrar que la Revolución Mexicana no había sido tan espontánea como los mexicanos creíamos, que ni tan interna, ni tan nacionalista, ni tan propia, sino que todos los juegos de las potencias habían influido en el desenlace y en el rumbo de la revolución, ¿no? El intento de Alemania y el telegrama Zimmermann y Estados Unidos, por supuesto, que la intención de Katz había sido demostrar, como los académicos siempre tratamos de demostrar, ¿no? De que, esto que ya es consenso no es así, yo les voy a decir cómo es, voy a contradecir todo, voy a ser iconoclasta y voy a romper con todos estos ideas ya generalizadas y aceptadas. Y que sin embargo a lo largo de su investigación había tenido que concluir lo contrario y había tenido que desechar su hipótesis original. Y entonces lo pregunté y le dije, oye, a ver, ¿estoy en lo cierto o te leí mal? Tú trataste de demostrar que la Revolución Mexicana no había sido tan espontánea ni tan interna, que mucho había influido las potencias extranjeras, y al final tuviste que corregir y decir que no, y luego tienes absolutamente toda la razón. Así fue. Yo trataba de demostrar que mucho del rumbo de la Revolución Mexicana había sido determinado por potencias extranjeras, y tuve que llegar a la conclusión de que la realidad era que lo que habían influido esas potencias extranjeras era poco, y que realmente habían sido una serie de fuerzas internas muy espontáneas las que habían desarrollado la revolución. Entonces, como siempre pues decía, así como fue en la independencia, así como fue incluso en la reforma, que es lo más cercano que tenemos a una revolución ideológica, y no se diga en la revolución, llegaron las fuerzas siempre con un plan de demolición muy claro, pero a la hora que lograron demoler el antiguo régimen y se sentaban sobre algunas piedras y escombros, empezaban a decir, y el plano de la nueva construcción no lo traes tú, no, y tú tampoco, no, ay caray, ni nadie lo traía, ¿no? Entonces la típica respuesta mexicana, o la pregunta mexicana, era para hoy. Entonces, así como había sido, como fue la independencia, la reforma y la revolución, fue la transición democrática, ¿sí? Improvisada, sobre las rodillas, sin un plan claro, sin un pacto definido, con una gran dosis de espontaneidad. Y finalmente, pues pagamos las consecuencias de esa falta
de previsión, de planeación, de acuerdos, etc. Claro, habrían sido de todos modos muy difíciles, pero ahí está esa impronta, pues, en la transición democrática. Eso también lo trasluce la investigación de Alejandro, aunque no lo diga necesariamente con todas sus letras. En síntesis, y para no extenderme más, puedo decir que la tesis de Alejandro era un libro en ciernes desde el momento en que la terminó. Lo hablamos también, se lo dije yo también, como se lo dijo John: tienes que publicarlo, y busca la manera de publicarlo lo más pronto posible, porque es un texto que debe ser referencia y que tiene que ser leído. Así fue, me da mucho gusto que hoy podamos estar aquí celebrando esa publicación que desde hace muchos años, o varios años, planeamos. Felicito sinceramente a Alejandro por su esfuerzo, porque fue un esfuerzo además contrarreloj, el de la elaboración de la tesis, por la seriedad con la que lo emprendió, por el rigor académico